Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas, el epicentro del drama, el romance y las intrigas que nos regalan las producciones otomanas. Si al igual que nosotros son adictos a los giros inesperados, los triángulos amorosos imposibles y las actuaciones estelares, entonces es tú, en el lugar perfecto. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino del chisme ese jugoso, un rumor que ha incendiado las redes sociales y ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco. En el centro de esta tormenta se encuentran dos de las figuras ese queridas, admiradas y ahora, controvertidas, los incomparables Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. ¿Qué copyright ha sucedido? ¿Qué copyright secreto celosamente guardado ha visto la luz? Ajustense los cinturones porque vamos a desentrar más menosarlo todo, revelando detalles que jamás se imaginaron. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al plato fuerte, como diru a una buena abuela turca, permítanme recordarles que si aún no forman parte de nuestra gran familia de Seriu Copyright Filos, ahora es el momento idu superíndice 3 neo para darle clic al botón superíndice 3n de suscribirse. Súnanse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos, donde les traemos las últimas noticias, análisis exhaustivos y curiosidades imperdibles del fascinante universo de las series turcas. Prometemos mantenerlos al tanto de cada detalle jugoso que sucede detrás de CU Maras, desde los conflictos entre actores hasta los romances secretos, y por supuesto, todo lo que ocurre en sus pantallas. Ahora sin preámbulos vayamos al grano. El punto de ignicio superíndice 3n de este explosivo rumor fue una supuesta declaración superíndice 3n de Kerem Bürsin, una confesión superíndice 3n supuestamente íntima que ha sacudido los cimientos de la farándula turca hasta sus profundidades. Según múltiples fuentes, algunas fiables que otras, Kerem ha revelado detalles hasta ahora desconocidos e inesperados sobre su relación superíndice 3n pasada con la deslumbrante Hande Erçel Rafael, su coprotagonista en la exitosísima serie Senu con Diyeresis Alkap. ¿De qué copyright se trata exactamente? Bueno, AQ es donde la historia se vuelve digna de un guión de serie turca de esas que nos hacen llorar a moco tendido y que se resume en secretos, traiciones y una buena dosis de dolor. Para comprender la magnitud de esta bomba, que estuvo a punto de estallar y salpicarnos a todos, primero debemos contextualizar el fenómeno superíndice 3 cultural que fue Senu con Diyeresis Alkap. Esta comedia romántica, que hizo su debut en 2020, catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Kerem y Hande, transformándolos, de la noche a la más menos sana, en una de las parejas queridas y seguidas del planeta. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, casi táctil. Y como suele suceder en estos casos, esa química explosiva pronto se trasladó superíndice 3 a la vida real, confirmando lo que muchos fans, con su instinto de sabuesos digitales, ya sospechaban desde hace tiempo, estaban profunda, irremediable y perdidamente enamorados. Senu con Diyeresis Alkap nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, brillantemente interpretada por Hande, una joven florista con una pasión superíndice 3n inagotable y un sueño más menos odorado, estudiar en el extranjero. Sin embargo, su beca es cancelada de forma abrupta e injusta, truncando sus aspiraciones. En medio de su desesperación superíndice 3n, su camino se cruza, por designios del destino, con el de Serkan Bolat, interpretado por un carismático Kerem. Serkan es un arquitecto de renombre exitoso hasta la copyright dula y aparentemente carente de emociones. Este hombre, frío y calculador, le ofrece una solución superíndice 3n inusual, extravagante y a todas luces, descabellada, fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses a cambio de que con Diyeresis Copyright él le pague sus estudios. Lo que comienza como un simple contrato, una transacción superíndice 3n fría y sin sentimientos, termina convirtiendo Copyright dándose en una historia de amor apasionada, llena de obstáculos que parecen insuperables, malentendidos que nos hacen querer gritarle a la pantalla y por supuesto, momentos inolvidables que nos roban el aliento. La serie es de vital importancia para nuestro tema de hoy porque la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande se desarrolla superíndice 3 en paralelo al meteu superíndice 3 rico con Diyeresis Copyright sito de la serie. Los fans estaban obsesionados, en el mejor sentido de la palabra, con la pareja. Los seguían incansablemente en redes sociales, analizando cada una de sus apariciones públicas con lupa, interpretando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Celebraban cada paso de su romance como si fuera un logro personal.
Su relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en una parte integral de la experiencia, senu con diéresis al cap, alimentando a UNMU, s la popularidad de la serie y creando una conexión superíndice 3n a UNMU, s profunda y significativa entre los actores y su devoto público. Un dato curioso, un pequeño más menos o secreto a voces sobre senu con diéresis al cap, es que inicialmente no estaba destinada a alcanzar semejante nivel de U con diéresis copyright cito. La producción superíndice 3n comenzó superíndice 3 como una serie de verano, concebida para un público reducido y con un número limitado de episodios. Sin embargo, la respuesta del público fue tan abrumadora, tan entusiasta y tan masiva que la serie se extendió superíndice 3 por 2 temporadas completas, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno global y abriendo las puertas del competitivo mercado internacional a un sinfín de otras producciones turcas. Pero volvamos al epicentro del terremoto, a la bomba que ha encendido la red y ha dejado a los fans en estado de shock. Según los rumores, Kerem, en una entrevista reciente concedida a un medio del que por ahora, preferimos no revelar el nombre, ha hablado abiertamente y sin tapujos sobre los desafos hercúleos que enfrentó superíndice 3 su relación superíndice 3n con la adorada Ande. Abro ha mencionado presiones externas provenientes de diversos frentes, diferencias irreconciliables que se fueron acumulando con el tiempo como una bola de nieve y la inmensa dificultad de mantener una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y saludable bajo el escrutinio constante e implacable de los medios de comunicación superíndice 3n y la mirada inquisitiva de los fans. Algunos incluso sugieren que Kerem habrá insinuado que la separación superíndice 3n fue un proceso mucho doloroso, complejo y difícil de lo que se mostró superíndice 3 públicamente, y que ambos lucharon con todas sus fuerzas por mantener viva la llama del amor, a pesar de todas las adversidades que se interponúan en su camino. Por supuesto, es de suma importancia tomar estas declaraciones con pinzas, con la debida precaución superíndice 3n, ya que hasta el momento no han sido confirmadas oficialmente ni por Kerem ni por Ande. Los representantes de ambos actores se han mantenido copyright-ticos al respecto, alimentando a UNMU, es el misterio y la especulación superíndice 3n. Sin embargo, la simple posibilidad de que estas revelaciones sean ciertas ha generado un torbellino de reacciones encontradas en las redes sociales. Los fans han expresado su sorpresa, su incredulidad, su tristeza y, por supuesto, su apoyo incondicional a ambos actores, independientemente de lo que haya sucedido. Ahora bien, hablando de romances que florecieron entre bambalinas, en el múgico ambiente de los sets de grabación superíndice 3n, no podemos dejar de mencionar a Eklaftan an Lamaz, otra comedia romántica que conquistó superíndice 3 los corazones del público a nivel mundial y que también copyright n dio lugar a una relación superíndice 3n, aunque en este caso platu superíndice 3 nica, fuera de la pantalla. Esta serie, estrenada en el aún más menos o 2016, fue protagonizada por la talentosa Hande Erupar Rafael y el carisma tico Burak Deniz. Eklaftan an Lamaz nos cuenta la historia de Hayat Uzun, interpretada magistralmente por Hande, una joven ingeniosa y luchadora que se ve obligada a hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa textil. Su destino se entrelaza con el de Murat Sarjmaz, interpretado por Burak, el heredero de la empresa, un hombre arrogante, workaholic y con una fachada de tipo duro que al principio, la desprecia y la trata con indiferencia. Sin embargo, como suele suceder en las comedias románticas, poco a poco, sin darse cuenta, Murat comienza a enamorarse perdidamente de ella. Si bien Hande no mantuvo una relación superíndice 3n romántica con Burak Deniz en la vida real durante la filmación superíndice 3n de Eklaftan an Lamaz, la química entre ellos era innegable, palpable y contribuyó superíndice 3 de manera significativa al rotundo con diéresis copyright cito de la serie. Aún más menos os después copyright s volvieron a coincidir en la serie Bamba Kabiri, desatando rumores sobre una posible tensión superíndice 3n entre ambos debido a comentarios previos de Hande sobre el comportamiento de Burak en el set de Eklaftan an Lamaz. Parece que no todo fue miel sobre hojuelas durante la grabación superíndice 3n de El amor no entiende de palabras. Es relevante mencionar a Eklaftan an Lamaz en este contexto porque demuestra, una vez CU superíndice 3 moladino mica entre los actores, la complicidad que existe entre ellos puede influir de manera poderosa en la percepción superíndice 3n del público y por consiguiente en el U con diéresis copyright cito de una serie, incluso si no existe una relación superíndice 3n romántica fuera de la pantalla. La capacidad de los actores para transmitir emociones genuinas y crear una conexión superíndice 3n creíble con sus personajes es fundamental para el U con diéresis copyright cito de una comedia romántica que aspire a conquistar al público.
Un dato curioso sobre Ait Laftan al-Lamaz es que fue una de las primeras series turcas en alcanzar una gran popularidad en AMU Copyright Rica Latina, abriendo el camino para que otras producciones otomanas conquistaran los corazones del público latinoamericano. La serie se caracterizó superíndice 3 por su humor ligero, sus personajes en más menos hables, sus situaciones CEU superíndice 3 micas y su historia de amor sencilla pero efectiva, elementos que resonaron profundamente con el público latino, sediento de historias de amor que los hicieran suspirar. Cambiando radicalmente de GEU Copyright Nero, pero manteniendo la atención superíndice 3N en las relaciones que trascienden la pantalla, tenemos Muteaye MYZYL, una serie Istu superíndice 3 rica de gran envergadura que narra la vida de Suleimu, N el Magnífico, el Sultu, Nmu ese famoso y poderoso del Imperio Otomano, y su apasionada y controvertida relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que, gracias a su inteligencia, astucia y belleza, se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera Mu, ese influyente. Si bien los actores que interpretaron a Suleimu, N y Hürrem no tuvieron una relación superíndice 3 en el romántica en la vida real, la serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, en gran parte debido a la intensa cómica y la poderosa interpretación superíndice 3N de ambos actores, que lograron transmitir la pasión superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la complejidad de su relación superíndice 3N. Muteaye MYZYL, género superíndice 3 un gran interu copyright, es en la historia del Imperio Otomano y consolidó superíndice 3 la popularidad de las series turcas a nivel internacional. La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra que la calidad de la actuación superíndice 3N, la rigurosidad en la ambientación superíndice 3N y la verosimilitud de las relaciones en la pantalla son cruciales para el con diéresis copyright sito de una serie, incluso si no hay un romance fuera de CEU Maras. La capacidad de los actores para meterse en la piel de sus personajes, para investigar y comprender sus motivaciones, y para transmitir las emociones de sus relaciones es fundamental para conectar con el público y lograr que se involucre emocionalmente con la historia. Un dato interesante sobre Muteaye MYZYL es que fue una de las producciones caras de la historia de la televisión superíndice 3N turca, con un presupuesto millonario destinado a la creación superíndice 3N de elaborados decorados, vestuarios suntuosos y efectos especiales de última generación superíndice 3N. La serie también copyright N género superíndice 3 una gran controversia debido a su interpretación superíndice 3N de la historia otomana, con algunos críticos acusándola de ser inexacta, sensacionalista y de glorificar un pasado imperial controvertido. Volviendo a la actualidad, y para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas exitosas y sus secretos mejor guardados, hablemos de Yark, un thriller dramático que ha cautivado al público con su trama intrigante, sus giros inesperados y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. La serie es protagonizada por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, quienes interpretan a un fiscal y una abogada que se ven envueltos en un caso de asesinato que pone a prueba su moral, sus principios y su relación superíndice 3N, que evoluciona a lo largo de la serie. Si bien no hay rumores fundados de una relación superíndice 3N romántica entre Kaan y Pınar fuera de la pantalla, la química entre ellos es innegable y contribuye de manera significativa a la tensión superíndice 3N, el suspense y la credibilidad de la serie. Yark es relevante para nuestro tema porque demuestra que la conexión superíndice 3N entre los actores, incluso en GEU copyright neros distintos a la comedia romántica, es fundamental para crear una experiencia televisiva atractiva, memorable y que mantenga al espectador al borde de su asiento. Un dato interesante sobre Yark es que ha recibido elogios unánimes de la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones, su superíndice 3 lidas, su dirección superíndice 3N impecable y su capacidad para abordar temas sociales relevantes y controvertidos. La serie ha sido galardonada con numerosos premios y ha sido vendida a múltiples países, consolidando su posición superíndice 3N como una de las series turcas exitosas, innovadoras y aclamadas de los últimos aún más menos os. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas y los rumores escandalosos que las rodean. Hemos explorado la controvertida confesión superíndice 3N de Kerem sobre Hande, recordado el fenómeno superíndice 3 menocultural que fue Senu con diéresis al Capm, analizado la dinámica entre Hande y Burak en Ait Laftan al-Lamaz, revisitado el con diéresis copyright sito arrollador de Muteaye MYZYL, y destacado la tensión superíndice 3N palpable de Yark. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tan apasionante como lo hemos hecho nosotros. Gracias por acompañarnos un duamu, en este espacio dedicado a las series turcas.
Ahora, queremos escuchar su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la supuesta declaración superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores o es simplemente una estrategia de marketing? ¿Cuál de estas series es su favorita y por qué copyright? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos, donde les traeremos noticias, análisis y curiosidades del apasionante mundo de las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.